total. ¿Qué es lo primero que harían ustedes para empezar a resolverlo? Calcular XL. Bueno, XL, ¿cuánto te da esto? Más la frecuencia. ¿Qué frecuencia usás? Si no te doy la frecuencia, ¿qué frecuencia usarías? 50 Hz. Perfecto. La frecuencia de la red. ¿Cuánto les da esto? Ya le digo. 30 Da 31,4. Muy bien. Ohm. Esto es módulo. Si quiero escribir acá en el circuito, R sigue siendo 10 ohms y XL, ¿cómo lo anoto acá? Ya sé que vale 31,4. ¿Pero qué número es? ¿Número real o número imaginario? El imaginario. Positivo. Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la Z total? 10 ohm más 31,4 J. Bien, entonces ahora les voy a pedir Z en polar. Z en polar. ¿Cuánto les da en polar? ¿El ángulo es positivo o negativo de Z? Positivo. Positivo, bien. Es 72 grados. 72 grados, bien. 72 grados, porque tenemos, no lo voy a hacer en escala, pero tenemos acá 31,4 y bueno, por acá tendremos R, que son 10 ohms. Entonces, a ustedes les da... El módulo da 32,9. ¿Cuánto te da el módulo? 32,9. Bueno, 32,9 y directamente le mandamos 33. Trabajamos con números redondos. Y el ángulo, ¿cuánto me dijiste? 30 y... El ángulo. 72,3. Muy bien. Entonces, sí. Perdón, vamos a escribir esto. Entonces, como 33, ángulo 72,3 ohms. Y ahora sí, vamos a poner sí. Esto, Ivana, ¿qué es esto? No quiere tomar. Es una tensión de la forma bueno, esta es la tensión. Yo lo que pido calcular es la corriente.
del circuito. O sea, Ley de Ohm. bueno, ¿cómo le aplicás? Y haciendo B sobre Z. Bueno, ¿así? Sí, sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo haces la cuenta? ¿Qué pones acá arriba? ¿Pones eso? 100 ángulo 0. ¿Y cómo haces esto? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué valores son estos de tensión que les di? ¿Cómo se llaman estos valores? ¿No se acuerdan que son valores instantáneos? Y acá están usando valores instantáneos y acá están usando un fasor. ¿Cómo hacemos, chicos? Frente a Tienes que este... pasar el valor instantáneo a fasor. Bueno, dale, Te quedaría 100 dale. ángulo 20. Perfecto. 100, ángulo. ¿Qué ángulo vas a usar? Me Es dijiste 20. menos 20. Menos 20. Bueno, por lo tanto la corriente... Esto que está acá, el valor instantáneo, ¿no? Está corrido. Si yo marco un par de ejes, miren, se los dibujo acá, para saber cómo... Si yo dibujo este par de ejes, donde voy a representar este valor instantáneo, ¿dónde se encuentra? ¿De este lado, corrido para este lado, o corrido para este lado? Donde este es el valor, y este puede ser los grados, y esto o el tiempo. ¿Para dónde estaría corrida esta función? La de valor instantáneo que marqué acá. ¿Para este lado o para este? Para la izquierda. El que dijo para la izquierda, sí. Sí, ¿Por yo. qué? Porque empieza en menos 20 la función. Y ahí se va moviendo más 90, y le va sumando y se hace el senoide. Si no me equivoco. A ver, vos decís que se corre hasta la izquierda. A ver, ¿alguien puede decir? Empieza en el negativo y va hacia el positivo. A eso me refiero. O sea, ¿cuándo cruza por cero entonces? Lo que te estoy preguntando. Acá, No, perdón, me equivoqué. Empieza en el positivo, más 20. porque vos hiciste esto que está acá, omega por t. Omega por t, ¿qué es? ¿Un ángulo o una recta? ¿Qué puede ser? ¿Un ángulo? ¿Una recta? ¿Una torta de chocolate? No, la torta de chocolate la descartamos. ¿Esto qué es? ¿Es un ángulo? Sí. ¿Y esto que está acá qué tiene que ser entonces? Sí o sí. La recta. Un ángulo. ¿Quién fue el que dijo la recta? Un ángulo. Ángulo menos ángulo.
Entonces, ¿por dónde va a pasar? Por 0. Cuando este ángulo, esto es desplazamiento angular, esto es un movimiento circular por el tiempo y esto es lo que se mueve. La partícula, o mejor dicho, acá sería una bobina para una determinada velocidad y un determinado tiempo. Entonces, profe, sería cuando ese ángulo sería mayor a 20, ¿no? Sería 20. Exactamente 20, porque 20 menos 20 es 0. Entonces, cuando es negativo, se te desplaza para este lado. Cuando es positivo, se desplaza para acá. Porque tengo que hacer que el seno sea 0. Yo tengo que recordar algo acá, de matemática, que el seno de 0 es 0, que el seno de 90 es 1, el seno de 180, ¿cuánto vale? 0. De 270. 1. De 270. Menos 1. Ok. La función seno es una función que se va modificando cada 90 grados. Desde el momento que cruza por 0, yo sumo 90 grados para izquierda, 90 grados para derecha, y puedo llegar a tener su valor máximo positivo o negativo. Cuando tengo el valor máximo, si le sumo otros 90 grados, voy a tener 0. Pero bueno, el ejercicio 1 en la práctica que les di es un poco de lo que se vio en las primeras prácticas. Graficar esto y hacer el fasor. Y acá sí puedo ahora calcular la corriente, porque estoy hablando de lo mismo. La impedancia, ¿cuánto vale? 23. Bueno, ¿cuánto les da la corriente acá? Hay que hacer la cuentita, me parece. Te va a dar 3, más o menos, ángulo menos 92. ¿Cómo sería el diagrama fasorial? Si ahora yo tengo que hacer el diagrama fasorial de esto. Y graficar la corriente. Bueno, acá tengo los ejes. Lo pasas a rectangular. Positivo. Sí. Lo pasamos a rectangular o lo grafico directamente acá. Porque era menos 20, ¿no? Bueno. Esperen que ya lo tengo. Esta es la tensión. Bueno, más o menos vamos a imaginar que acá tengo menos 20. Y esto vale 100 en módulo, voltios, que es la tensión. ¿Qué tengo que hacer? El sentido de giro. Y ahora tengo que marcar la corriente. ¿Qué ángulo tenía la corriente? Menos 92,3. Menos 92, o sea que estaría, tengo que usar el ratón para esto. Bueno, vamos a suponer que está ahí, Y está la corriente, módulo 3 amperes, la corriente. Puedo usar distancias iguales
porque tengo corrientes y tengo tensiones. Bueno, hasta ahí estamos bien, calculamos todo. ¿Qué más podemos calcular acá? Nada más, bueno. Este es el circuito. ¿Qué circuito es? Serie. Pero es inductivo o capacitivo. Capacitivos. ¿Capacitivo? El circuito es inductivo. Yo tengo la tensión, está acá en verde. Estos dos están girando con respecto a este punto a esta velocidad. Estos dos giran a esta velocidad, este y este. Entonces siempre están conservando este ángulo. Que este ángulo es 72,3 y la impedancia es siempre el ángulo de la impedancia. Circuito inductivo. Tensión adelanta a corriente. Por eso esto es importante. Si yo no lo dibujo, ¿quién de estos dos, este o este, quién adelanta a quién? No sé cómo se mueve. Entonces, como para no dejar dudas cuál es el movimiento, siempre se pone la velocidad con que giran. Y así se sabe perfectamente quién va adelante y quién van atrás. Alguien dijo de calcular potencia. Bien. En corriente alterna, ¿cuántas potencias habíamos dicho que había? 3. Bueno, una era la activa, que todavía no hicimos cálculos. Y aparente. La activa, ¿quién nos daba la potencia activa? ¿Quién era el que oría potencia activa en el circuito eléctrico? La La resistencia. resistencia. Y acá la reactiva, sí, están las bobinas y están los capacitores. Y la potencia aparente es la suma de ambas potencias. Sería de la Z. ¿Cómo? Sería de la Z la potencia aparente. De la potencia aparente. Ah, vos me decís que el ángulo este. No, ya digo que la potencia aparente sería la Z, o sea, la suma de ambas. Ah, está bien, esto. ¿Me estás diciendo esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Estuviste leyendo? No, porque no, o sea, no, pero sé que la resistencia y las bobinas, o sea, hacen Z, así que Claro, podrías haber supuestamente. dicho que sí, que estabas leyendo, mira que dabas. Pero está bien el concepto. Está bien el concepto. Bien. A ver, miren. Tengo el circuito eléctrico que es este. Resistencia bobina. Habíamos dicho que teníamos
una potencia que la llamábamos P, que es la activa, y otra potencia que la llamábamos Q, que era la reactiva. Pero creo que no habíamos hecho ningún cálculo. ¿Es verdad eso? No, no hicimos ningún cálculo. No llegamos a ninguna expresión sobre eso. ¿Es así o calculamos algo? ¿Alguien? No hicimos ningún No, cálculo. no calculamos nada, solo vimos cómo calcular cada uno, va, cómo se relacionaban entre sí. Bueno, vamos a buscar una forma sencilla que tienen de relacionarse lo que es la tensión y lo que es la corriente. Vamos a dibujar un par de ejes y vamos a hacerlo sencillo. Habíamos visto que teníamos una potencia que estaba trabajando que yo la graficaba sobre el eje imaginario y otra que estaba sobre el eje de los reales. Entonces voy a hacer algo genérico ahora para ver cómo trabajar con la potencia activa y la reactiva. Lo que voy a hacer es poner un vector de tensión. Vamos a hacerlo que esté grande, Silvio, el vector este, y esta va a ser la tensión. En este caso, la tensión, le vamos a poner también un valor 100, pero le vamos a cambiar el ángulo. Ahora, la pregunta que les hago, los valores en módulo, si se modifica el ángulo de fase, los valores en módulo se modifican tanto de la corriente, de la tensión como de la impedancia. No, no se modifica. ¿Este se modifica? Estos dos no se modifican, pero este depende de los componentes. Se modifica. Pero estos no, los valores absolutos son siempre los mismos. Bueno, vamos a suponer que esto es E. Sin ángulo cero. Y vamos a poner una corriente dando vuelta por acá. Que va a ser, vamos a suponer esta corriente 5 amperes, ángulo menos 50. La pregunta es, ¿puedo calcular la impedancia con los datos? Con los datos del diagrama fasorial. ¿Puedo calcular Z? La impedancia del circuito. O sea, a ver, yo tengo un circuito por los valores que puse acá, que tiene una Z que no conozco, que tiene una corriente de 5 amperes con este ángulo en este momento, y la tensión que la origina ¿cuánto vale la Z? ¿Hicieron la cuenta? Hola, ¿están ahí? Sí. ¿Cuánto falta para que se corte? 6 minutos. Pensé que se había cortado.
Bueno, calculo la impedancia. Fasor. El módulo sería 20. Sí. Amperes, ¿no? Entonces, Z sería 20 y el ángulo 50. Me falta dibujar omega. Omega, velocidad angular, tensión adelanta la corriente, ángulo positivo siempre, la impedancia. Siempre que la impedancia, siempre que Z que el argumento de Z. ¿Qué significa argumento de Z? Es el ángulo. Es positivo. Es una Z inductiva. Y si vale 0, ¿qué es? En lugar de valer un ángulo, vale 0. ¿Qué es Z? ¿Qué sería? Si es negativo, ¿qué es? Bueno, después me contestan. Entonces, vean ustedes acá. Tengo la tensión, 0, menos 50. Y por los valores de los ángulos coincide este ángulo con el valor 50, este ángulo. Y como habíamos dicho en la clase pasada, siempre entre tensión y corriente tengo el valor de la impedancia, phi de la impedancia. Puse esta posición porque a mí me resulta cómodo para hacer la proyección de la corriente, sacar sus componentes sobre el eje imaginario negativo y sacar la componente sobre el eje de los reales. Esta componente de la corriente que está acá, la voy a calcular y de los reales va a ser como el módulo de I por el coseno de 50. Y esto que está acá la voy a hacer la corriente en imaginario como módulo de I por el seno de 50. O sea, acá tengo el coseno del ángulo, acá tengo el seno del ángulo de la diferencia entre tensión y corriente, que coincide justamente con el ángulo de la impedancia. Esa diferencia que hay entre tensión y corriente coincide con este ángulo. Entonces, la definición de potencia, ahora vamos, es E por I. Pero esta corriente la separé en sus dos componentes, una en los reales y otra en los imaginarios. O sea que esta sería la expresión de la potencia, una definición, ¿no? El producto de E por I. Entonces voy a calcular que una potencia va a ser la tensión por la corriente por el coseno, en mi caso de 50.
¿Por qué? Porque es la componente en los reales. Y después voy a tener otra potencia que va a ser IE por I por el seno de 50, que va a ser la componente sobre el eje imaginario. Entonces acá tengo definidas las dos potencias, lo que es la potencia activa y acá tengo lo que es la potencia reactiva. O sea, la potencia activa se mide en watts, la potencia activa en volt ampere reactivos, y la suma de las dos potencias, estos son vectores,